Si tiene su Biblia, le pido que la abra allí en Segundo de Samuel, capítulo 6. Regresamos a Segundo de Samuel. Y quiero iniciar diciéndole que la Escritura, la palabra de Dios, demuestra que la bendición de raíz, por así llamarle, la bendición de raíz más importante que puede tener el ser humano es la presencia de Dios con él. Y digo, la bendición de raíz, porque todo depende de que la presencia de Dios esté contigo. Si la presencia de Dios está contigo, tienes todo. Si la presencia de Dios no está contigo, no tienes nada. Entonces, todas las bendiciones provienen de que la presencia de Dios esté en una vida. Y es por eso que puedes tener gozo, bendición, salvación, vida eterna, todo a raíz de la bendición primaria que es la presencia de Dios en una vida. La Biblia declara la importancia de la presencia de Dios desde el principio. Por ejemplo, en el Génesis, ahí en el inicio, en el Edén, lo que tenía Adán y su mujer que era más importante era la presencia de Dios con ellos, donde Dios se paseaba al aire del día entre ellos. De hecho, cuando Dios le advierte a Adán y le dice, el día que comas de este fruto ciertamente morirás, Dios tuvo misericordia de Adán, no murió físicamente, pero sí murió espiritualmente y la presencia de Dios se apartó de ellos porque tuvieron que ser quitados del huerto del Edén. Así que desde el principio vemos cómo lo primero que perdió el hombre por su pecado fue la presencia de Dios directamente en su vida. Muy pronto después, Dios le enseñaría a otro hombre la importancia de la presencia suya, y fue a Moisés cuando en aquella zarza Dios se le presenta su presencia allí demostrada simbólicamente, y Dios le dice a Moisés: quita tu calzado, porque el lugar que pisas es santo. Y no es porque ese monte fuera santo en sí mismo, sino porque en ese momento la presencia de Dios estaba en ese lugar y santificaba ese terreno. Parece que Moisés aprendió muy bien la enseñanza allí, porque más tarde di le dice Moisés a Dios: "Si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí". Moisés creía que lo más importante era la presencia de Dios con ellos. De hecho, hermanos, eso fue la idea de erigir el tabernáculo, que la presencia de Dios se iba a manifestar allí. Usted piensa en el tabernáculo, lee el tabernáculo y no era un palacio, era una tienda de campaña así con cosas muy especiales, pero lo verdadero importante era que la presencia de Dios se manifestaba allí en ese lugar como él lo había dicho. Después en el templo. Y por ejemplo, vemos episodios tristes, caóticos en el Antiguo Testamento, donde el pueblo de Israel perdió la presencia de Dios. Recordarán allá en Primero de Samuel, cuando muere la nuera de Elí y lo único que menciona es Icabod. ¿Recuerdan esa palabra? La gloria de Jehová ha sido quitada, es decir, su presencia nos ha sido retirada, porque es cuando les quitaron el arca del pacto. Así que la presencia de Dios es mostrada en la Biblia como algo muy, muy importante y la bendición de raíz en el hombre. Cuando vamos al Nuevo Testamento, las cosas cambian porque mejoran. Y no tenemos un símbolo de la presencia de Dios, sino tenemos al Dios mismo hecho hombre, el Señor Jesucristo. La presencia de Dios mismo con el hombre. En el Nuevo Testamento tenemos al Emanuel, Dios con nosotros. Jesucristo es la presencia misma de Dios en la tierra cuando se encarnó y la misma presencia del Dios verdadero caminó entre los hombres. Él mismo, Jesucristo, prometió que Él enviaría a alguien que también es Dios, tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que moraría en los creyentes. Así que los creyentes también somos beneficiados con la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y así, hermanos, podríamos irnos más y más y más y más, pero déjenme avanzar hasta el final. En el cielo, lo que hace al cielo el cielo es que la presencia de Dios estará allí. Lo más importante del cielo no son las cosas de alrededor, las periféricas, las secundarias. La presencia de Dios es lo más importante en el cielo. Y lo que hace al infierno, es que la presencia relacional de Dios no estará allí.
Por supuesto, Dios es omnisciente y conocerá el infierno, pero su presencia relacional de comunión no estará allí. Así que, hermanos, lo más deseable, lo más preciado es la presencia de Dios con el hombre. Donde está la presencia de Dios hay vida, donde no está la presencia de Dios hay muerte. Pero escuche esto, al mismo tiempo que la presencia de Dios es lo más preciado, también es lo más peligroso. Y usted dirá, ¿por qué, pastor? Si la presencia de Dios es para bendición, ¿cómo va a ser peligrosa? Bueno, porque el capítulo que vamos a estudiar hoy enseña que si tú obedeces a Dios, la presencia de Dios te bendice. Pero si tú desobedeces a Dios, la presencia de Dios te mata. Y vamos a ver en 2 de Samuel 6 cómo la presencia de Dios mató a Usa, pero la misma presencia de Dios bendijo a Obed. En capítulo 6 de 2 de Samuel tenemos a David intentando llevar el arca del pacto a su ciudad, a Jerusalén. Y David lo intentó 2 veces. La primera fracasó y en la segunda lo consiguió. Pero en esta sección, hermanos, vemos cómo David, quien amaba la presencia de Dios, y de hecho por eso quería llevar el arca, recuerden, como veremos esta noche, el arca simbolizaba la presencia de Dios con ellos. Desde Éxodo 25-22, Dios había dicho que él se iba a encontrar allí con el pueblo, en el arca del testimonio. Y David quería tener esa arca en su ciudad porque sabía que simbolizaba la presencia de Dios con él. Para David, la presencia de Dios era lo más preciado. Y ese es nuestro título de esta noche. Presencia preciada. Presencia preciada. David amaba la presencia de Dios en su vida, pero, hermanos, atentos, importante, antes de que la presencia de Dios esté con David, hablando en el arca del testimonio, Dios le tiene que enseñar a David que todo el que quiera tener su presencia consigo necesita primero aprender a temer a Dios, a su presencia, a temerle, a respetar a Dios, a tratarlo como santo, porque la presencia de Dios bendice a unos, pero mata a otros. Sí, hermanos, así es la presencia de Dios. La presencia de Dios bendice a algunos. En tu presencia hay plenitud de gozo, Salmo 16:11. Pero la misma presencia de Dios mata. Jeremías 10:10, a tu presencia tiembla la tierra, dice Jeremías. Así que en este pasaje, hermanos, aprenderemos a temer a la presencia de Dios, que fue la lección que Dios le quiso enseñar a David y que también nos quiere enseñar a nosotros. En este capítulo veremos 3 incidentes entre David y el arca que nos enseñan a temer a Dios. Con la ayuda de Dios, en este capítulo veremos 3 incidentes entre David y el arca que nos enseñan a temer a Dios. En primer lugar, veremos el arca y defunción. En segundo lugar, veremos el arca y devoción. Y en tercer lugar, veremos el arca y división. Traté de encontrar algunas palabras que nos sean fáciles recordar. En primer lugar, el arca y defunción. Veremos defunción de muerte. Veremos cómo muere Usa, capítulo 6, versículos 1 al 10. En segundo lugar, veremos el arca y devoción, versículos 11 al 15, cómo Dios bendice a Obed y, y recibe la adoración, la devoción del pueblo. Y en tercer lugar, veremos el arca y división en versículos 16 al 23, cuando vemos que el arca llega y Mical menosprecia a David por verle llegar con el arca. Así que veremos esto, el arca y defunción, el arca y devoción, el arca y división. Pero esta noche, hermanos, me parece que siendo tan importante los primeros 10 versículos, únicamente vamos a ver el primer punto. El arca y defunción. Versículos 1 al 10, con la ayuda de Dios, después veremos los siguientes. Así que, versículo 1 de 2 de Samuel 6, iniciamos nuestro estudio. Primer punto, el arca y defunción. Versículo 1 dice la Biblia: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Bueno, aquí se nos dice que David reúne escogidos. Esa palabra se refiere a soldados, a ejército.
Y desde aquí, hermanos, vemos una bendición muy grande, porque según primero de Samuel, el ejército de David constaba de ¿cuántos? ¿Se acuerdan? De 600. Bueno, Dios ha sido próspero con David. Dios ha sido magnánimo con David. Y ahora, recuerden, aquí en segundo de Samuel 6, David ya es el rey de todas las 12 tribus de Israel. David, recuerden capítulo anterior, capítulo 5, ya fue coronado por las 12 tribus porque Isboset murió, su otro líder murió, los líderes que quedaron se postraron ahora sí ante David, tú vas a ser nuestro rey. Y entonces ahora David es sobre las 12 tribus el líder. Por eso aquí tenemos que él tiene ahora la bendición de Dios y de 600 hombres pasó a 30,000. ¡Qué bendición! Pero ¿por qué los reunió? ¿Cuál es la razón de congregarse? Miren, hermanos, creo que para entender lo que viene, necesitamos ir a primero de Crónicas 13. Vayan conmigo ahí más adelante, después de Reyes, está primero de Crónicas 13, y ahí vamos a ver las intenciones de David y nos ayudará a comprender este pasaje en segundo de Samuel 6. Vaya primero de Crónicas 13, versículos 1, dice la Biblia, primero de Crónicas 13. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Aquí David, hermanos, vean su humildad. Él está pidiendo consejo a capitanes, a gente con rango en su ejército. No tendría por qué hacerlo porque él es el rey. No tendría por qué hacerlo porque él es el líder puesto por Dios, el ungido de Jehová. Pero vemos aquí su humildad. Los considera, los toma en cuenta y va a tomar consejo con ellos. ¿De qué? Versículo 2. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Lo que David está proponiendo es que se llame a todo el pueblo y que lleguen todos los sacerdotes y levitas. O sea, era una congregación masiva, hermanos, de todo Israel. ¿Para qué? Versículo 3 dice David, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Ese era el propósito de David, de reunir a todo el pueblo, y como dice acá en segundo de Samuel 6, de agarrarse a sus 30,000 hombres, soldados. Todo era, no era guerra, no era batalla, era para traer a ellos el arca de nuestro Dios, para que estuviera con ellos. Miren, hermanos, versículo 3, algo más dice, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. En tiempo de Saúl, el arca del testimonio, el arca del pacto estuvo olvidada. ¿Por qué estuvo olvidada? Porque a Saúl no le importaba el arca del pacto. ¿Y por qué no le importaba? Porque no le importaba Dios. Saúl estaba lejos de Dios y por lo tanto no le importaba la presencia de Dios con él. Pero aquí tenemos a David. Y David dice, quiero que traigamos, y además que sea algo masivo, que todo el pueblo esté, porque no hemos hecho caso del arca. Versículo 4 dice, y dijo toda la asamblea que se hiciese así. O sea, fue voto unánime, todos estuvieron de acuerdo, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Aquí en este pasaje, hermanos, vemos la intención de David. Él quería tener la presencia de Dios con ellos y reconoce que en el tiempo de Saúl no la habían tenido. Ahora regrese por favor a segundo de Samuel 6 y vamos a entender mejor la porción. Segundo de Samuel 6:1 una vez más dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, estos son soldados. Versículo 2, aquí se amplía, dice, y se levantó David y partió de Baala de Judá. Baala es otro nombre para Kiriat Jearim. Baala y Kiriat Jearim es el mismo lugar. Dice versículo 2, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo. ¿Ya se fijó? Versículo 1, 30,000 del ejército. Versículo 2, todo el pueblo. ¿Cuál todo el pueblo? Los que allá congregó, según primero de Crónicas 13, todo el pueblo que tenía consigo, versículo 2, para hacer pasar de allí, de Baala, el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. ¿Qué hacía el arca en Baala, que es Kiriat Jearim?
Recordarán, hermanos, que primero de Samuel capítulo 7 dice que el arca se quedó allí. ¿Por qué se quedó allí? Recuerda que los filisteos capturan el arca y luego el arca de Dios comienza a causar estragos en las ciudades filisteas y ratones y tumores. Recuerda todo eso, la peste bubónica que generó el arca y entonces empezaron a pasar la papa caliente entre los filisteos hasta que finalmente dijeron, regresemos el arca porque está causando mucho daño y regresan el arca a tierra de Israel en un carro nuevo dirigido por bueyes y entonces regresa a tierra de Israel y los de Bet-Semes la reciben y miran dentro del arca. ¿Recuerdas esa historia que ya predicamos? Miran dentro del arca y mueren ese día 70 personas que hicieron esto. Cuando eso pasa, los de Bet-Semes dicen, ahí muere, ahí muere. Mejor que alguien se encargue de cuidarla y que ahí la dejemos en paz. ¿Ven, hermanos? Trataron el arca como si fuera una bomba atómica, porque el arca o la presencia de Dios que representaba el arca, si tú no la respetas, la presencia de Dios mata. Allá en primero de Samuel sucedió y aquí David dice, vamos por ella. Por eso estaba ahí. Por la mortandad que causó, se olvidó en aquella ciudad. Todo ese tiempo había estado en desinterés el pueblo por el arca. ¿Saben, hermanos? La Biblia dice ahí en primero de Samuel 7 que el arca estuvo 20 años allí. Sí, 20 años del tiempo de Samuel. Súmele otros 40 años del reinado de Saúl. El arca estuvo olvidada más de 60 años cuando David fue por ella. Esto es un olvido nacional. Esto es el pueblo olvidándose de la presencia de Dios. Esto es, hermanos, lo que David dice se tiene que acabar. Vamos por el arca. Aquí vemos a David con un interés genuino en el arca. ¿Por qué? ¿Será que le gustaba? ¿Solo la quería tener de colección? No, hermanos. Es que David entendía que el arca del testimonio era el artefacto más importante para la adoración a Dios. Y David quería adorar al Señor. David sabía que el arca era el símbolo de la presencia de Dios y por eso él la quería tener. Ahora, nota el versículo 2 al final, algo hermoso allí, dice, sobre la cual, hablando del arca, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová. El texto hebreo hace ahí algo hermoso. Repite la palabra nombre. El texto hebreo dice, donde es invocado el nombre de los nombres. Podría ser una traducción, el nombre de Jehová o el nombre mismo de Jehová. El Espíritu Santo está haciendo énfasis en la preciosa presencia del Dios. ¿Y cómo le llama versículo 2 al final? Jehová de los ejércitos. Aunque para nosotros, iglesia, el nombre de Dios, Jehová de los ejércitos, nos suena como a nombre de guerrero, realmente en el hebreo y en la historia del Antiguo Testamento no era solamente eso. Realmente Jehová de los ejércitos denota el nombre de Dios que hace énfasis en su soberanía, en su poder absoluto sobre todo, quien gobierna sobre todo. Eso es lo que señala el nombre Jehová de los ejércitos. Nosotros en español lo entendemos como que el que saca al pueblo a batalla y lo trae en victoria. Realmente el nombre señala más su soberanía que su poder para dar victoria a su pueblo. Señala más el control total, un hombre soberano sobre todos. Y dice el versículo 2 que mora entre los querubines. Recordarán que el arca del pacto era una caja de madera de 1 metro aproximadamente y que en cada extremo tenía eso, 2 querubines tallados que se miraban frente a frente para dar el énfasis a la parte del propiciatorio, que era donde se ofrecía el sacrificio una vez al año. Por eso llama ahí que mora entre los querubines. Esto, hermanos, señalaba el amor de David por Dios. Y vean, esto es importante. Pregúntale al texto, ¿por qué tenía que ir todo el pueblo? ¿Por qué David convocó a todos? Recuerdan que primero de Crónicas dice que todo el pueblo venga. Y aquí tenemos a los 30,000 del ejército. ¿Por qué? ¿Por qué algo tan masivo? ¿Por qué llamar a todos? ¿Por qué molestar a todo el pueblo? Hermanos, la única razón es que David quería que todo el pueblo aceptara que Dios era su rey. En el capítulo 5, David fue coronado, pero él mismo sabía que el verdadero rey de esa nación no era él, era Dios. Y quería que todo el pueblo reconociera a Dios como el verdadero rey. Lo que está haciendo aquí David, hermanos, es acertado, porque Israel era una nación cuyo rey verdadero era Jehová.
y el rey humano era solamente un instrumento puesto por ese gran rey, y David lo sabe. Y por eso David dice, yo no soy el verdadero rey final, él es el verdadero rey. Por eso, así como todo el pueblo vino a coronarme en capítulo 5, ahora todo el pueblo coronemos a Jehová, nuestro verdadero rey, aquí en capítulo 6. Esto, hermanos, es verdaderamente ser un creyente. Piénselo. Un creyente es alguien que reconoce que Dios es su único rey. Un creyente es aquel que le puede decir a Dios, te corono rey de mi vida, o como dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O como dijo el apóstol Pablo en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tienes que confesarlo como Señor. Eso es ser creyente, reconocer que Dios es tu rey, que no hay otro, que tú no eres el rey de tu vida, que es Dios, y que tu corazón no tiene dos reyes, solo tiene uno, y es Dios. Es lo que David quería hacer aquí, y eso es correcto. Hasta aquí vamos bien, pero en el versículo 3 encontramos un problema, hermanos. Versículo 3, mire, lo dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Pausa allí, hermanos. Aquí tenemos un problema. Aquí se menciona 2 veces que el carro que llevaba el arca o que trasladaba el arca era nuevo, y eso no estaba bien. Mire el versículo completo, versículo 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. El Espíritu Santo está haciendo énfasis 2 veces que están trasladando el arca en un carro nuevo. Y uno dirá, ¿qué carro era? ¿Un Mazda, un Kia? ¿Qué carro era? No, hermanos, la idea ahí es carruaje, pero un carruaje nuevo. O sea que David se tomó la molestia de mandar a construir un carruaje específicamente para trasladar el arca de Dios de allá de donde estaba a su ciudad. Y uno dirá, hombre, qué generoso el rey David. No, hombre, mis respetos. Pero ¿saben qué, hermanos? Hasta ese punto David tiene un deseo noble, pero ya está pecando, ya está pecando. Y usted preguntará, ¿pero por qué? Yo veo todo en orden. Bueno, escuche, 2 razones al menos, la segunda es más importante, pero le doy las 2. Primera razón, porque según primero de Samuel 6:7, los filisteos hicieron exactamente lo mismo. Mandaron el arca de Dios en un carro nuevo para devolverla a Israel. Y dirán, ¿y eso qué? Era la manera impía, era la manera pagana de tratar con el arca de Dios. David hizo algo imitando a los filisteos. Pero en segundo lugar, y más importante, hermanos, que Números capítulo 4 enseñaba que el arca de Dios no se trasladaba así. Dios había establecido una manera específica en que el arca debía ser trasladada. Y Números 4 nos dice, número 1, que el arca tenía unos aros o anillos en las esquinas en los cuales se tenían que introducir unas varas y que después de manera cargando en el hombro, levitas tenían que llevar a pie el arca. Y además no cualquier levita, sino solo los de la familia de Coat, o sea, los coatitas. Sí, hermanos, había instrucciones para hacer eso. Dios lo había establecido así desde Números 4. Por lo tanto, lo que está pasando aquí es una desobediencia de David. Dirán, ¿y David será que sabía eso? Miren, hermanos, el texto no lo dice, pero yo estoy seguro que sí, porque David era un conocedor de la Escritura. Lo hemos visto a través del primero de Samuel, citando textos, hablando de la ley, guardando la ley. Claro que sabía esto. ¿Por qué lo rompió? Bueno, eso sí, la Biblia no lo dice, pero yo tengo mi hipótesis, se la diré al final. Pero el punto es que en este caso David peca. No está llevando el arca como Dios mandó. Ahora, en este punto uno podría decir, ay, pastor, pero ¿qué de malo tiene? Hasta se esforzó en hacer un carruaje nuevo. Pero fue de corazón. Lo importante es que fue de corazón. Seguro Dios no se enojó con eso. O David tuvo buenos deseos, o lo que importa es que lo estaba haciendo. Todos estos pensamientos alrededor de esto, hermanos, no son válidos delante del Dios Santo, cuya presencia da vida o mata.
porque Dios ya había dado una instrucción. Y en un momento más vamos a ver que eso fue desobediencia, fue pecado y Dios lo juzgó. Pero saben, iglesia, esto es una inclinación pecaminosa de nosotros. Todo ser humano es igual. Todo ser humano decimos, pero ¿qué de malo tiene esto? Es una insignificante cosa que contradir. Ay, Dios no se enoja, no se molesta. Lo que importa es que lo hiciste de corazón. El cómo y el con quién y no importa, pero fue de corazón. Hermanos, esto no es verdad. En este pasaje vamos a ver que el Dios único debe ser temido y que cada mandato que se rompe, Él lo toma en cuenta. Hermanos, nunca caigamos en esta trampa. Es decir, no tomes esto. Ah, lo tomo. Como no me pasa nada, no me muero, no me cae un rayo, no me cae una enfermedad. Ah, creo que Dios está de acuerdo, no es tan grave. Nunca caigamos en eso, hermanos. Porque aquí este capítulo nos va a demostrar que así de insignificante para nosotros fue la falta, pero Dios la juzgó con la muerte. Nuestra inclinación pecaminosa como seres humanos es a pensar que podemos tratar a Dios como yo quiero, en vez de tratarlo como Él ha dicho. Es prácticamente lo que está haciendo aquí David. Él se esforzó y dijo: "Ah, le voy a dar un carro nuevo y vamos a llevarlo y en fiesta y todo". Bueno, esa es la idea de David, pero no era el mandato de Dios. Y hermanos, esa es una inclinación muy nuestra. Dios no se enoja si yo falto a la iglesia este día porque Él sabe que estoy cansado. Sabe que estás cansado y sabe que eres un pecador, que estás desobedeciéndolo. Porque un mandato tan pequeño, tú lo estás rompiendo y no tienes justificación para eso. Es lo mismo aquí, hermanos. Si tú no oras, estás rompiendo un mandamiento. Aunque le pongas las justificaciones y excusas que tú quieras, Dios ha mandado orar sin cesar, ¿sí o no, hermanos? Y si tú no lo haces, ¿estás pecando? Estás pecando. Estoy pecando, estoy pecando. Pero no, pasó, pero ese es minúsculo. ¿Por qué dices eso? Pues porque lo he hecho y no me pasa nada. El hecho de que no te pasa nada no significa que no sea pecado. El hecho de que no te hayas muerto no significa que Dios lo aprueba. Aquí vemos la inclinación del hombre vista en el ejemplo de David. David tuvo buenas intenciones, tuvo buenas acciones, pero tuvo malos métodos. No lo hizo de la manera correcta. Y aquí, hermano, nos enseña que no hacer las cosas a la manera de Dios es pecado. No hacer lo que Dios te dice y como Dios te dice es pecado. Había una instrucción específica de cómo llevar el arca y David no lo obedeció y eso fue pecado. Eso fue pecado. Y las opciones son que, ¿será que lo hizo por olvido o por orgullo? Son las dos opciones que a mí se me ocurrieron. ¿Mm? ¿Por qué lo hizo? ¿Por olvido? ¿Se le olvidó números 4 a David? ¿O lo hizo por orgullo? Es decir, aquí está, estoy trayendo el arca. Vamos a ver en un momento más. ¿Por qué lo hizo así David? Hermanos, el punto de todo esto donde quiero llegar es que aquí tenemos un ejemplo, por un lado, de la inclinación pecaminosa a tratar a Dios como nosotros creemos. Pero por otro lado, y lo más hermoso, aquí tenemos un ejemplo de la misericordia de Dios. En este pasaje, Dios demuestra su misericordia. Y uno dirá, ¿dónde? ¿Dónde está su misericordia? En que no mató a todos. Debía matar a todos Dios, porque todos estaban mal, empezando desde David hasta el último que venía en la fila. Todos hicieron mal porque estaban siendo partícipes. Dios debió haber matado a todos, hermanos, pero no lo hizo. Dios tuvo misericordia, pero va a haber un juicio y lo vamos a ver en un momento más. Otra vez, esto nos recuerda sin duda primero de Samuel 6, cuando los de Bet-Semes abren el arca, miran dentro y Dios los juzga. Unos 70 hombres mueren instantáneamente por mirar dentro del arca, lo cual estaba prohibido. Así que toma en cuenta esta enseñanza para tu vida. Si cada vez que desobedeces a Dios, aun en lo que a ti te parece insignificante, recuerda que te expone al juicio de Dios. Cada vez que nosotros rompemos un mandato del Señor, aunque para nosotros tengamos justificación o excusa válida, delante de Él es una falta a su presencia santa y por lo tanto nos exponemos al juicio de Dios.
Y quiero aclarar bien esto. ¿Qué, pastor, que me voy a ir al infierno? No, porque gracias a Cristo, si tú eres creyente, gracias a Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero también la disciplina del Señor es una manera de juzgar el pecado en la vida de los creyentes. Entonces, no es que si tú pecas, Dios te va a mandar al infierno. No, porque ya eres creyente, si has creído, pero Dios te puede disciplinar porque te ama y porque la disciplina es buena y porque Dios sigue rechazando el pecado como siempre, seas creyente o seas incrédulo. Por lo tanto, Dios puede juzgar eso. Y si Dios no lo hace, eso no significa que lo acepta. Eso significa que nos tiene misericordia. Nunca se te olvide, hermano. El hecho de que tú digas, yo pues no he orado muchos días, es más, hoy ni leí en la Biblia, hasta ahorita la vengo abriendo. Hoy maldije, hoy hice. Si tú pecaste en este día y Dios no te hizo nada, no significa que Él está de acuerdo con tu pecado, no. Significa que te está teniendo misericordia como a David. Hermanos, escuchen. A este punto algunos dirán, el pastor Arturo es bien exigente. Pelíese con la Biblia, hermano. Yo no soy el exigente, es Dios. Hoy te vas a ver cómo mata a un hombre por todo esto. La presencia de Dios no es para jugar. La presencia de Dios es para temerle, es para temerle. Versículo 4 y versículo 5, mire, hermanos, el festejo de este pueblo. Versículo 4. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, esto es el carro nuevo con el arca, y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Ahío es uno de los hijos de Abinadab, Usa es el otro. Versículo 5, y David y toda la casa de Israel, vean esto, danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya. Haya es un árbol útil para hacer instrumentos, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. O sea, iban en la fiesta total, hermanos. Es lo que dice este versículo 5. Era una pachanga, era una fiesta en grande, era un festejo. ¿Cómo son las cosas, verdad? Están en pecado y están en fiesta. Piensan que están haciendo bien cuando realmente están haciendo las cosas mal. Y están festejando, aún en pecado. Ahora, dirá, pastor, ahí se dice que danzaron. ¿Qué vas a decir al respecto? ¿Esta es la base bíblica para decir que podemos danzar? Porque, hermanos, esto hace la gente, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento, Testamento danzaban. ¿Por qué no podemos danzar nosotros? Bueno, déjeme decir, no solo lo que yo creo, sino lo que dice la Biblia. Sí, ahí dice que danzaron. ¿Por qué nosotros no danzamos? ¿Por qué yo no danzo? ¿Y por qué en esta iglesia no danzamos? Dos razones. Número uno, porque aquí este pasaje es un pasaje descriptivo. Está describiendo lo que pasó. No es un pasaje normativo que nos esté mandando a hacer algo. Aquí no nos está diciendo y todos deben danzar. Aquí está diciendo que ellos danzaron. Por lo tanto, no nos está ordenando, nos está describiendo. Y así son todos los pasajes en la Biblia que hablan de la danza. Nunca hay un versículo en la Biblia, esta es la segunda razón, nunca hay un versículo en el Nuevo Testamento que nos mande a danzar. Punto, hermanos. Nunca. Nunca hay un versículo para la iglesia donde Pablo, Pedro, Juan o algún apóstol nos mande a danzar. Ahora, aquí en Israel, en el Antiguo Testamento, por su cultura, fue apropiado hacerlo. Sí, en ellos, en ese tiempo, fue apropiado hacerlo. Era parte de su cultura, era parte de su manera, era parte de su sociedad, como hoy sigue siendo muchas cosas a través de todo el globo terráqueo, en las diferentes culturas en el mundo, con diferentes costumbres. Así era con Israel. Entonces, ¿cuáles son las instrucciones para nosotros en el Nuevo Testamento? Bueno, hermanos, yo veo, así muy resumido, tres instrucciones en el Nuevo Testamento para la iglesia. Número uno, primera instrucción, debes alabar a Dios. Eso es una situación, una orden que no hay para negociar con ella. Debes alabar a Dios. Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Santiago 5:13, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Entonces es una orden. Sí, el Nuevo Testamento nos manda a alabar a Dios, pero también, segundo lugar, el Nuevo Testamento nos manda a alabar a Dios en base a la correcta interpretación de la Biblia. O sea,
conociendo a Dios y cómo Él quiere que sea alabado. No es a mi manera, no es alabar a Dios a como yo quiero, no es alabar a Dios como me nace, es alabar a Dios como Él ha dicho. Por lo tanto, sí, número uno, hay que alabar a Dios, pero hay que alabar a Dios conforme a la correcta interpretación de la Escritura. Y ahí tenemos Efesios 5, 18 y 19, Colosenses 3, donde en el mismo contexto que habla de alabar a Dios, el mismo contexto dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y eso significa ser llenos de la palabra de Dios que more abundantemente en nosotros. Así que, hermanos, dicho de una manera muy sencilla, la alabanza verdadera nace de un corazón que conoce la palabra de Dios y la aplica. Eso es la alabanza. Y en tercer lugar, número uno, ¿sí? El Nuevo Testamento nos manda a alabar. Dos, nos manda a hacerlo con la correcta interpretación bíblica. Pero tres, nos manda a alabarlo con una vida obediente. ¿De qué sirve que alguien esté alabando si su vida está en pecado? Eso no sirve de nada. Y cuatro, déjeme darle uno más. En cuarto lugar, la alabanza, según el Nuevo Testamento, debe ser centrada en Dios. No llamar la atención a ti, sino que esté centrada solo en Dios. Cuando alguien danza y ruido de qué, no está llamando la atención para Dios, al menos en nuestra cultura. Está llamando la atención para sí mismo. Ahora, hermanos, en esto yo tengo que decir, la alabanza es verdad, la alabanza puede variar de cultura a cultura. Es cierto, a lo mejor nosotros conocemos muy poco mundo, pero hay culturas que son diferentes en su manera de alabar a Dios y está bien, siempre y cuando no rompan estos cuatro elementos bíblicos que le acabo de decir. Número uno, tienes que alabar. Dos, tienes que alabarlo con el conocimiento e interpretación bíblica correcto. Tres, tiene que ser una vida obediente. Y cuatro, tiene que ser una alabanza que lo refleje a Él, que ponga la atención en Él, no en la persona. Entonces, yo acepto que otras partes del mundo alaben de manera distinta. Tú no vas a poner a un grupo de recién convertidos africanos, no les vas a poner corbata, púlpito, micrófono y a dirigir así. No, es otra cultura. Lo harán diferente y está bien porque es su cultura. Pero siempre y cuando se respeten estos cuatro elementos del Nuevo Testamento que le he compartido. En nosotros, al menos, hermanos, aquí en nuestro país y nuestra iglesia, nosotros hemos decidido ser un poco más serios, un poco más cautelosos. Nosotros, y como otros países también, son un poco más serios, no fríos. No significa que aquí la alabanza está muerta, como a veces nos critican. Significa que sí, somos serios. Y aquí le va la razón de por qué en esta iglesia, al menos, somos serios, porque queremos ser prudentes. Saben, hermanos, si yo veo a una persona levantar las manos, eso para mí no es pecado, pero yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Por prudencia. ¿Por qué por prudencia? Porque los grupos que lo hacen no son bíblicos. Los grupos que lo acostumbran, los grupos que lo propagan, los grupos que hacen ruido de eso, no son bíblicos y yo no me quiero confundir con ellos. Así que yo no necesito levantar las manos, pero no es pecado hacerlo. O sea, yo no puedo juzgar a otros su alabanza. Tienes que fijarte en tu propia vida de alabar conforme a estas cuatro cosas que te di. No danzamos porque no somos judíos del Antiguo Testamento. Nunca el Nuevo Testamento nos manda a hacerlo, pero sí nos manda otras cosas y hay que cumplirlas. Pero no juzguemos, hermanos, no juzguemos. Aquí estos hombres estaban en pecado, pero estaban en la fiesta. Se nota que no estaban conscientes de lo que estaba pasando. Versículos 6 y 7 viene la tragedia. Miren, por favor, versículo 6, segundo de Samuel 6:6 dice: Cuando llegaron a la era, subrayen esa palabra en su mente, la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Qué tragedia. Podríamos decir en un sentido sencillo, aquí la fiesta se terminó. ¿Qué hizo Usa? Bueno, según el texto, dice que trató de sostener el arca porque los bueyes tropezaban. Eso, hermanos, fue una temeridad. El hebreo significa una irreverencia. Lo que Usa hizo fue una irreverencia, o sea, una falta de respeto. Y además, interesante, dice que eso sucedió, vean, el Espíritu Santo es cuidadoso, dice que sucedió en la era de Nacón,
La era el lugar donde se separaba el trigo de la paja, aventándolo, ¿recuerdan? Entonces ahí el viento separaba y se llevaba la paja y caía el puro, el puro grano para poderlo limpiar. Pero esto, hermanos, el Espíritu Santo nos lo dice por una razón. Y es que en el Nuevo Testamento tenemos a un hombre que llega y abre el Nuevo Testamento y le empieza a predicar a la gente que Dios está por limpiar su era. ¿Se acuerdan quién es? Juan el Bautista. Era, un judío escuchaba a Juan el Bautista de la era y decía, la era de Nacón, donde Dios juzgó a Usa. Juan el Bautista usó la ilustración de la era para enseñar cómo Dios estaba listo para separar a los que eran paja, enviarlos al infierno, y a los que eran su pueblo, separarlos para su gloria. Aquí tenemos un ejemplo de por qué Juan el Bautista utilizó la era, porque la era se convirtió en un símbolo de discernir entre justos e impíos. Hermanos, el suceso que ocurrió allí fue muy triste. Usa toca, dice versículo 7, que el furor, esto es la ira de Jehová se encendió, y siguiente palabra que dice es hirió. Hirió allí a Usa por su irreverencia. Hermanos, ¿cuál fue el problema con esto? ¿No será que Dios aquí fue muy exagerado? Ahora, no sabemos por qué Usa lo tocó. Bueno, dice que estaban trastabillando, quiso sostenerla, pero yo he oído a predicadores en el pasado que dicen, no, ahí Usa fue orgulloso porque quiso detener con su poder al que es todopoderoso. Eso no dice el texto. El texto dice que los bueyes tropezaban y él la sostuvo. O sea, parece ser que era una intención buena, no mala. En ningún momento se ve una mala intención de Usa. ¿Por qué lo mata Dios, hermanos? ¿Por qué tan radical? ¿Por qué tan grave? ¿Por qué parece que era algo que merecía ser cobrado con la vida? ¿Por qué? ¿Por qué Dios aquí parece tan exagerado a nuestros ojos? ¿Por qué? Respuesta, porque Usa no podía tocar el arca. Dios lo había dicho. En Números 4:15 había dicho que cualquiera que tocara el arca, Dios lo había dicho, moriría. Así que lo que Dios está haciendo aquí, hermanos, es actuando en congruencia a lo que Él mismo ha dicho. Lo que Dios está haciendo es cumpliendo lo que ya había dicho. Aquí Dios no está actuando exageradamente, aquí Dios está actuando congruentemente. Él había dicho en Números 4:15, el que la toque muere, y lo que está haciendo con Usa lo mata. ¿Por qué? Porque ya lo había dicho. Dios no está exagerando, Dios está cumpliendo su palabra. Él ya había tenido misericordia hasta ese momento, pero como siempre, la misericordia de Dios tiene límite, un límite. Y sí, es inexplicable por qué no mató a David y mató a Usa, pero Dios tuvo misericordia, pero esa misericordia se terminó allí. Y entonces el furor de Jehová se enciende y mata a este hombre. Hermanos, esta muerte de Usa entra en una categoría muy especial. Personas que fueron fulminadas por Dios de manera instantánea. ¿Recuerdan a Nadab y Abiú? Que por entrar al lugar santo a ofrecer un fuego extraño, Dios los aniquiló de inmediato. Como mencioné a los de Bet-Semes, por mirar dentro del arca, Dios los mató. Y usted dirá, uy, lo bueno que estamos hoy en la época de la iglesia y Dios ya no hace eso. Ah, sí, Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira mienten y tratan de engañar y Dios los fulmina en un instante. No, hermanos, la santidad de Dios sigue siendo la misma. Su furor se sigue encendiendo igual. Tú eres y yo el que hemos entendido mal. Decimos, ira de Dios. Ah, sí, los incrédulos. Yo ya no. Yo ya estoy muy bien acá. Dios es Dios siempre el mismo. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y la Biblia enseña que el pecado siempre mata, hermanos. El pecado mata. La paga del pecado es ¿qué? Es muerte. O sea, velo de esta manera. Lo normal es que el que peca muera. Lo anormal es que el que peca no muera. Si tú te avientas de un edificio de 3 pisos al piso directo, lo normal es que mueras. Lo anormal o maravilloso es que quedes vivo. Así es con tu pecado y mi pecado. El que quedes vivo, aunque pecas, eso, hermano, es normal.
es anormal, es que la misericordia de Dios está interviniendo para no matarte. La realidad es que cada pecado que cometemos debería matarnos Dios. Pastor, pero yo estoy en Cristo. Aún en Cristo, Dios debería disciplinarte por ese pecado y llevarte a la gloria de inmediato, porque como primera de Juan también dice, hay pecado de muerte. Pero aquí decimos, no, no, sí, Dios va a castigar su ira, pero sobre el impío nosotros ya. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Sí, Él es nuestro abogado, pero si tú pecas, Él te puede disciplinar. Y te puede disciplinar con la vida o como Él quiera, Ananías y Zafira. Entonces, hermanos, los creyentes, si hay una parte de los creyentes que no entendemos, no nos gusta, la ignoramos, no la estudiamos, es la ira de Dios. Y la verdad es que si entendiéramos mejor la ira de Dios, andaríamos con más cuidadito. Temeríamos más al Señor. Si estuviéramos conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida, entonces le temeríamos y pecaríamos menos. Miren, hermanos, la mayoría de nosotros, si no es que todos, por no decirlo, si Dios nos hubiera matado hoy por un pecado, nadie hubiera venido al culto ni yo. Algunos ni se han quitado la pijama y ya pecaron, morirían en pijama desde que te levantas. ¿No oraste? Muerte. ¿Por qué? Porque orar es un mandato. No buscarme, muerte, te mueres. ¿Por qué? Porque es un mandato. No amaste a tu hermano, contestaste mal, hablaste mal, murmuraste, dijiste esto, hablaste de alguien, no respetaste a Dios, no respetaste a tu cónyuge, hiciste esto que rompe la ley de Dios, muerte. Si Dios, hermanos, no nos mata y no me ha matado a mí y a usted, no es porque Él acepte nuestro pecado, es porque Él está teniendo misericordia de nosotros. Porque por la misericordia de Dios no hemos sido. Dios es fuego consumidor, iglesia. Ahora dirás, pastor está predicando eso para que nos dé miedo. Exactamente, hermanos. Miedo a la santidad de Dios. Respeto a la santidad de Dios. Salmo 90:11, me encanta este texto. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? En otras palabras, Moisés, quien escribe este salmo, dice, si la gente conociera tu ira, Dios, si la gente entendiera tu ira, te respetarían. Y ese es mi anhelo con esta iglesia, hermanos. Que conozcamos estas facetas del carácter de Dios que muy fácil se nos olvida porque nos gusta el Dios solo bueno, solo bondadoso, solo fiel, solo proveedor, solo misericordioso, solo de paz. Sí, es todo eso nuestro Dios, amén, hermanos. Pero también es un Dios de ira que aborrece el pecado y mata a Usa. Su presencia bendice a los que obedecen y su misma presencia mata a los irreverentes, como aquí lo hizo con Usa. Los creyentes incluso somos más responsables porque tenemos su palabra, tenemos al Espíritu Santo, se nos ha dado más, más se nos demandará. Los creyentes, hermanos, aún Dios espera más de nosotros que de cualquier otra persona, de ti. Y si tú llevas años en la fe, mucho más demanda de ti el Señor. Que Dios no te ha matado hoy es un milagro de su misericordia. No es que estés bien, no es que seas un excelente cristiano. Si no te ha caído una enfermedad, no es porque Dios apruebe todo lo que haces. Es porque su misericordia milagrosa nos sostiene cada día. Pero su misericordia, como vemos aquí, tiene un límite. Versículo 8, hermanos. Versículo 8. Ya vimos la tragedia. Vean lo que pasa en el 8, la reacción de David. Versículo 8 dice, y se entristeció David, esto es, se enojó, mejor dicho, el hebreo dice, se enojó David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Pérez Usa significa Usa fue quebrantado por la muerte que Dios operó allí. Aquí, hermanos, la fiesta se acaba, David recapacita, dice que se enoja. ¿Por qué se enoja? No es un enojo contra Dios, es un enojo contra él mismo, porque ¿quién era el responsable de esto? Él como rey. Así que David se enoja, hermanos, y nombra ese lugar como un recordatorio del juicio de Dios para que no lo olvidaran. Versículo 9, reacciona con temor. Aquí vemos a David ordenando las cosas. Versículo 9 dice, y temiendo David a Jehová. Qué bueno, David. ¿Ya ven, hermanos, cómo esta porción es acerca de temer a Dios? Versículo 10, perdón, 9, y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? En otras palabras, este artefacto es tan peligroso. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Sabían que los filisteos dijeron exactamente la misma frase? En 1 de Samuel 6:20 dijeron, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios santo?
O sea, la presencia de Dios es tan atómica, es tan peligrosa. ¿Quién la puede tener? ¿Quién la puede sostener? ¿Quién la puede soportar? David parece que está aprendiendo la lección porque responde con temor. Él comprende que es peligroso hacer esto debido a la santidad de Dios. ¿Recuerdan en el Sinaí? La poderosa voz de Dios hablaba y el pueblo en el Sinaí dijo, ya no hable más Jehová sobre nosotros, Moisés, que te hable a ti, tú nos dices porque vamos a morir. Hermanos, escuchen, esa es la única manera correcta de responder ante la presencia de Dios con temor. Como Isaías capítulo 6, ay de mí que soy muerto, porque mis ojos han visto a Jehová, yo soy hombre de labios inmundos. Como Pedro, apártate de mí, que soy hombre pecador. Como Saulo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es temor, hermanos. La única respuesta correcta ante la presencia del Señor es temor, y tenemos que aprenderlo. Este es el temor que debemos cultivar sometiéndonos así al Señor. Y si le temiéramos como Él quiere, pecaríamos menos, porque recordaríamos que estamos en su presencia. Yo quiero quedarme con esta idea. Si peco, Dios podría matarme. Es bíblico, hermanos. Ojalá que te guste esta frase y te la repitas continuamente. Si peco, Dios podría matarme, porque Él es santo y yo lo quiero respetar. Yo lo quiero respetar. Si algunos todavía creen que estoy exagerando, Hebreos 12:6 dice, no menosprecies, hijo mío, la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien ama. Dios nos puede disciplinar porque nos ama, y la disciplina Dios la decide. Ahora, no toda enfermedad es disciplina, hermanos, ¿eh? Ojo con eso, que a veces somos bien juzgones. Tal se enfermó, quién sabe qué pecado traía. Con Rosy, yo vi que tomó la Santa Cena y Dios lo está castigando. Tú no eres Dios, tú no puedes saber eso. No toda enfermedad es por consecuencia de un pecado. No toda enfermedad y no toda muerte es por consecuencia de haber ofendido al Señor. Algunas son simplemente pruebas, otras son consecuencias de pecado, otras son disciplina. Solo Dios sabe eso. Aquí lo que te estoy compartiendo es que ojalá te vayas de este lugar diciendo, uy, sí, que no pequen mis hermanos porque les puede ir mal. No, 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 no. Que tú digas, si yo peco, Dios podría matarme. Y versículo 10 terminamos, hermanos, dice ahí en el 10. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed Edom Geteo. David detiene la fiesta, todo se apaga, los músicos se van, la música se apaga. Aquí David está temiendo apropiadamente a Dios. Entendió lo que había pasado, reconoció. Y se fijan, David no prosiguió. No dijo, bueno, uno menos, que siga la fiesta, vamos hasta llegar a Jerusalén. David no hizo eso, fue prudente. ¿Por qué? Porque reconoció que estaban haciendo mal. Escuchen esto, hermanos, es gran enseñanza. El temor debería hacernos detenernos a pensar para evitar la insensatez. Si ya viste una consecuencia por tu pecado, oye, detente, piensa. Recapacita, reflexiona en lo que estás haciendo mal, no sigas en la insensatez. Bueno, ya se me murió uno, ya se me murieron dos, no importa, yo voy a hacer lo que yo quiero. Esa es vil insensatez. Aquí David hizo bien, pecó, pero ya entendió que hizo mal, reconoció, no expuso a nadie más para que nadie más muriera. El temor debería hacernos lo mismo, detenernos a pensar para evitar la insensatez. Y ahora dice que lo llevó con Obed Edom. Ahí el versículo 10 al final, llevó el arca a casa de Obed Edom. Pero pobrecito Obed Edom, le aventaron a él la bomba de la presencia de Dios. No, hermanos, lo que pasa es que Obed Edom, ¿por qué a él? ¿Por qué a él? Porque según Primero de Crónicas 15 y 16, capítulo 15 y capítulo 16, Obed-edom era levita. David se acordó. Yo creo, hermanos, que la razón por la que David lo llevó en carro nuevo y no como Dios había mandado en Números 4, no es porque David no sabía. Sí sabía, porque lo va a hacer a continuación. ¿Por qué lo hizo? Lo que más refleja el texto es que él quiso hacer como una fiesta en grande y de esa manera hacerlo como más vistoso. Probablemente sí, en el fondo orgullo, hermanos, pero eso no está bien. Dios castigó esa temeridad. La escena termina allí. Alguien murió por romper un mandamiento pequeño pero serio. Retomaremos con la ayuda del Señor la próxima ocasión con los demás puntos, pero concluimos de esta manera. Hermanos,
Ojalá que nos haya quedado claro, cuando no obedecemos a Dios al pie de la letra, su presencia puede matar. David debía aprender esta lección de temer a Dios y nosotros también. ¿En qué Dios crees? ¿En qué Dios crees? Déjame decirte, contestarte yo. Yo creo en un Dios que merece ser temido, tratado como santo con total reverencia y en una obediencia creciente a Él. Ese es el Dios en el que yo creo. Ahora, su presencia no solo está aquí, hermanos, ¿eh? Algunos dirán, no, pues en el templo pórtate bien, siéntate bien porque la presencia de Dios está aquí. La presencia de Dios no solo está aquí, está en todo lugar. Está cuando estás en tu cuarto, en tu recámara, en el baño. Dios está ahí cuando tú estás a solas. Dios está ahí cuando estás en tu trabajo. La presencia de Dios está ahí porque su presencia llena la tierra. Todo momento, en todo lugar, la presencia de Dios está allí. Así que nuestro temor reverente debería ser 24 horas, 7 días a la semana. Temerle porque Él es un Dios santo. Si no nos ha matado, es una expresión de su misericordia. Hermanos, examinemos nuestra vida y aprendamos a temer a Dios. Oremos. Padre, al estudiar esta escena de la muerte de Usa y el pecado de David, Señor, nos queda una gran impresión de ti como un Dios santo, cuya presencia es preciosa, pero también es peligrosa, cuya presencia bendice, pero también mata. Señor, perdónanos porque tenemos tan en poco tu presencia. Te respetamos a nuestra manera, te obedecemos a nuestra forma, dejamos mandamientos de lado y creemos que tú estás de acuerdo, nos justificamos, ponemos excusas. Señor, creemos que no pasa nada por quebrantar uno o dos mandamientos pequeños y no nos damos cuenta que tú estás airado contra ese pecado, Señor. Padre, perdónanos por ver la vida de una manera tan equivocada a nuestra forma. Perdónanos porque si no oramos, tú podrías habernos matado hoy. Si no hemos testificado a otros, tú ya nos hubieras matado, Señor. Si no estamos sirviendo en la iglesia, siendo responsables y sacrificando otras cosas con tal de ofrecerte un servicio mejor a ti, tú ya nos podrías haber matado, Señor, y es lo que merecemos. Pero por tu misericordia nos permite seguir viviendo como a David. Ayúdanos, Señor, a no jugar con tu misericordia. Ayúdanos a temerte y a llevar esto a nuestras vidas en cada ámbito para poder aprender la misma lección que aprendió David, es el temor a tu presencia. Señor, gracias por tu misericordia. Ayuda a mis hermanos a examinar sus vidas y ayúdanos, guíanos al arrepentimiento. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.